Tema 8. Maniobras. Son las variaciones que realizan los conductores con sus vehículos y suponen una alteración de las circunstancias normales del tráfico, implicando siempre una situación de riesgo. Las maniobras básicas son las siguientes. 1. Incorporación a la circulación. 2. Desplazamiento lateral. 3. Cambio de dirección. 4. Cambio de sentido. 5. Adelantamiento. 6. Inmovilizaciones. Regla de seguridad para la realización de maniobras. Debido a que las maniobras implican un riesgo, se deberán adoptar previamente las precauciones necesarias y no realizarlas cuando se pueda obstaculizar o poner en peligro a otros vehículos y usuarios. Las precauciones que todo conductor debe adoptar para realizar cualquier maniobra será aplicar la regla de seguridad en el orden siguiente. Comprobar que se pueden realizar observando el tráfico, bien por medio de la observación directa o bien a través de los espejos retrovisores. Advertirlo a los demás usuarios claramente y con suficiente antelación. Realizar la maniobra correctamente. Estos 3 puntos son conocidos como la regla de seguridad RSM, retrovisor, señal, maniobra. 8.1. Incorporación a la circulación. El conductor de un vehículo parado o estacionado en una vía o procedente de las vías de acceso a la misma, de sus zonas de servicio o de una propiedad colindante o desde un camino exclusivamente privado que pretenda incorporarse a la circulación, deberá cerciorarse previamente, incluso siguiendo las indicaciones de otra persona, en caso necesario, de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos y teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de estos, y lo advertirá con las señales obligatorias para estos casos. Si la vía a la que se accede está dotada de un carril de aceleración, el conductor que se incorpora a aquella procurará hacerlo con velocidad adecuada a la vía. Siempre que un conductor salga a una vía de uso público por un camino exclusivamente privado, debe asegurarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para nadie y efectuarlo a una velocidad que le permita detenerse en el acto, cediendo el paso a los vehículos que circulen por aquella, cualquiera que sea el sentido en que lo hagan. El conductor que se incorpore a la circulación advertirá ópticamente la maniobra, después de asegurarse de que puede realizarla correctamente. Tales advertencias ópticas se efectuarán con antelación suficiente a la iniciación de la maniobra, y si son luminosas, permanecerán en funcionamiento hasta que termine aquella. La maniobra será advertida utilizando la luz indicadora de dirección correspondiente al lado hacia el que se va a realizar la misma, y en su defecto con el brazo. En vías dotadas de un carril de aceleración, el conductor de un vehículo que pretenda utilizarlo para incorporarse a la calzada deberá cerciorarse al principio de dicho carril de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios que transiten por dicha calzada, teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de estos, e incluso deteniéndose en caso necesario. A continuación, acelerará hasta alcanzar la velocidad adecuada al final del carril de aceleración para incorporarse a la circulación de la calzada. Obligación de los demás conductores de facilitar la maniobra. Con independencia de la obligación de los conductores de los vehículos que se incorporen a la circulación de cumplir las prescripciones, los demás conductores facilitarán, en la medida de lo posible, dicha maniobra, especialmente si se trata de un vehículo de transporte colectivo de viajeros que pretende incorporarse a la circulación desde una parada señalizada. En los poblados, los conductores de los demás vehículos deberán desplazarse lateralmente siempre que fuera posible, o reducir su velocidad, llegando a detenerse si fuera preciso, para que los vehículos de transporte colectivo puedan efectuar la maniobra necesaria para proseguir su marcha a la salida de las paradas señalizadas. 8.2. Desplazamiento lateral. Esta maniobra se produce al realizar un cambio de posición en la calzada que suponga la invasión total o parcial de otro carril distinto al que se circulaba. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá llevarse a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar. Si el desplazamiento lateral es hacia la izquierda, lo señalizaremos con el indicador de dirección de ese lado o con el brazo izquierdo en posición horizontal y con la palma de la mano extendida hacia abajo.
Si el desplazamiento es a la derecha, lo señalizaremos con el indicador de dirección derecho o con el brazo izquierdo doblado hacia arriba, en posición vertical y la palma de la mano extendida al frente. 8.3. Cambio de dirección. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar vía distinta de aquella por la que circula, tomar otra calzada de la misma vía o para salir de la misma, deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo, y cerciorarse de que la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten efectuar la maniobra sin peligro, absteniéndose de realizarla de no darse estas circunstancias. También deberá abstenerse de realizar la maniobra cuando se trate de un cambio de dirección a la izquierda y no exista visibilidad suficiente. Ejecución de la maniobra de cambio de dirección. Advertirá obligatoriamente su propósito con suficiente antelación al resto de los usuarios de la vía. Con el indicador de dirección izquierdo o el brazo izquierdo extendido para cambiar de dirección a la izquierda. Con el indicador de dirección derecho o el brazo izquierdo doblado hacia arriba para cambiar de dirección a la derecha. Salvo que la vía esté acondicionada o señalizada para realizarla de otra manera, se ceñirá todo lo posible al borde derecho de la calzada, si el cambio de dirección es a la derecha, y al borde izquierdo, si es a la izquierda y la calzada de un solo sentido. Si es a la izquierda pero la calzada por la que circula es de doble sentido de la circulación, se ceñirá a la marca longitudinal de separación entre sentidos. O, si ésta no existiera, al eje de la calzada sin invadir la zona destinada al sentido contrario. Cuando la calzada sea de doble sentido de circulación y 3 carriles separados por líneas longitudinales discontinuas, deberá colocarse en el carril central. Si el cambio de dirección es a la izquierda, dejará a la izquierda el centro de la intersección, a no ser que ésta esté acondicionada o señalizada para dejarlo a su derecha. Los ciclos y ciclomotores, si no existe un carril especialmente acondicionado para el giro a la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada, siempre que sea posible, e iniciarlo desde ese lugar. 8.4. Cambio de sentido. El cambio de sentido consiste en dar media vuelta, realizando un giro de 180 grados para seguir el sentido inverso al que circulaba, permaneciendo en la misma calzada, pero en sentido contrario. Ejecución de la maniobra de cambio de sentido. El conductor de un vehículo que pretenda cambiar el sentido de su marcha deberá elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra, de forma que se intercepte la vía el menor tiempo posible. Deberá situarse en el centro de la calzada siempre que el cambio de sentido se pueda realizar directamente sin utilizar la marcha atrás, advertir su propósito con las señales preceptivas con la antelación suficiente y cerciorarse de que no va a poner en peligro u obstaculizar a otros usuarios de la misma. Las señales con las que el conductor del vehículo debe advertir su propósito de cambiar el sentido de su marcha será con el brazo izquierdo extendido o el indicador de dirección izquierdo. En las plazas, glorietas y similares, el conductor que pretenda cambiar el sentido de la marcha deberá ejecutarlo dejando a la izquierda el centro de las mismas. Se prohíbe efectuar el cambio de sentido en los túneles y tramos de vía afectados por la señal túnel, así como en los pasos inferiores. En las autopistas y autovías, salvo en los lugares habilitados al efecto. En todos los tramos de la vía en que esté prohibido el adelantamiento, salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado. En todo lugar y circunstancia en que no se pueda comprobar si se aproxima otro vehículo. Señales que permiten el cambio de sentido. S25, S22, S250. 8.5. Adelantamiento. El adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que pueden llevarse a cabo en la circulación. Por ello está regulado con gran minuciosidad. El adelantamiento es la maniobra que consiste en sobrepasar a otro vehículo en movimiento, de marcha más lenta, que circula delante del que se conduce. En consecuencia, es condición indispensable para que esta maniobra se realice que ambos vehículos se encuentren en movimiento. Como norma general, el adelantamiento deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretende adelantar. Como excepción, el adelantamiento por la derecha se permite en los siguientes casos. Si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se efectuará por la derecha adoptando las máximas precauciones cuando el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar
esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado, así como en las vías con circulación en ambos sentidos a los tranvías que marchen por la zona central. Dentro de los poblados, en las calzadas que tengan por lo menos 2 carriles reservados a la circulación, en el mismo sentido de marcha delimitados por marcas longitudinales, se permite el adelantamiento por la derecha, a condición de que el conductor del vehículo que lo efectúe se cerciore previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios. En todos los casos en que el adelantamiento implique un desplazamiento lateral, deberá advertirse con antelación suficiente a la iniciación de la maniobra, utilizando la luz indicadora de dirección correspondiente al lado hacia el que se va a realizar el mismo, o el brazo, en posición horizontal, con la palma de la mano extendida hacia abajo, si el desplazamiento va a ser hacia el lado que la mano indica, o doblada hacia arriba si va a ser hacia el lado contrario. Adelantamiento en calzadas fuera de poblado con varios carriles para un mismo sentido de circulación. En las calzadas que tengan por lo menos 2 carriles reservados a la circulación en el sentido de su marcha, el conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento podrá permanecer en el carril que haya utilizado, a condición de cerciorarse de que puede hacerlo sin molestar a los conductores de vehículos que circulen detrás del suyo más velozmente. No se consideran adelantamientos cuando la densidad de la circulación sea tal que los vehículos ocupen toda la anchura de la calzada y solo puedan circular a una velocidad que dependa de los vehículos que les preceden en su carril, no se considerará adelantamiento que los vehículos de un carril circulen más rápidamente que los del carril contiguo. En esta situación, ningún conductor deberá cambiar de carril para adelantar ni para efectuar cualquier otra maniobra que no sea prepararse a girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada o tomar determinada dirección. En todo tramo de vía en que existan carriles de aceleración o deceleración o carriles o partes de la vía destinadas exclusivamente al tráfico de determinados vehículos, tampoco se considerará adelantamiento el hecho de que se avance más rápidamente por aquellos que por los normales de circulación o viceversa. Sobrepasar a un vehículo inmovilizado en la vía. Tampoco se considerará adelantamiento los producidos entre ciclistas que circulen en grupo. Adelantamientos en vías de 3 carriles y 2 sentidos de circulación. En calzadas con doble sentido de circulación y 3 carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, el adelantamiento solamente se podrá efectuar cuando los conductores que circulen en sentido contrario no hayan ocupado el carril central para efectuar un adelantamiento. A su vez, en ningún caso podrá ocuparse el carril de la izquierda. Supuestos especiales de adelantamiento. Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha, y salvo los casos en que tal inmovilización responda a necesidades de tráfico, se le podrá rebasar, aunque para ello haya que ocupar parte del carril izquierdo de la calzada, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro. Con idénticos requisitos se podrá adelantar a conductores de bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal. Realización del adelantamiento. Ningún conductor deberá de adelantar a varios vehículos si no tiene la total seguridad de que al presentarse otro en sentido contrario puede desviarse hacia el lado derecho sin poner en peligro a alguno de los vehículos adelantados. Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar deberá advertirlo con suficiente antelación con las señales preceptivas. También deberá cerciorarse de que el conductor del vehículo que le precede en el mismo carril no haya indicado su propósito de desplazamiento hacia el mismo lado, en cuyo caso deberá respetar la preferencia que le asiste. No obstante, si después de un tiempo prudencial el conductor del citado vehículo no ejerciera su derecho prioritario, se podrá iniciar la maniobra de adelantamiento del mismo, advirtiéndoselo previamente con la correspondiente señal. Está prohibido adelantar a los vehículos que ya estén adelantando a otro, si el conductor del tercer vehículo, para efectuar dicha maniobra, ha de invadir la parte de la calzada reservada a la circulación en sentido contrario. Asimismo, deberá asegurarse de que no se ha iniciado maniobra de adelantar a su vehículo por parte de ningún conductor que le siga por el mismo carril.
Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe deberá llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad. Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento advirtiera que se producen circunstancias que puedan hacer difícil la finalización del mismo, reducirá rápidamente su marcha y regresará de nuevo a su mano, advirtiéndolo a los que le siguen con las señales preceptivas. Estando obligado el conductor del vehículo que iba a ser adelantado a facilitarle la vuelta a su mano, debiendo aumentar la velocidad en los casos que así lo requieran. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento deberá reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad, y advirtiéndolo a través de las señales preceptivas. Cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales, motocicletas, ciclomotores o de tracción animal, o alguno de estos vehículos adelante a otro, la separación lateral que deberá dejar el conductor que se proponga adelantar será de 1,50 metros como mínimo. Si el adelantamiento a este tipo de vehículos se realiza en poblado, la distancia lateral de seguridad será proporcional a la velocidad y a la anchura y características de la calzada. El vehículo que adelante a un ciclista deberá guardar una separación lateral mínima de 1,5 metros y podrá ocupar parte o la totalidad del carril contiguo o contrario. Está prohibido adelantar a un ciclista si dicha maniobra puede poner en peligro o entorpecer la marcha de los ciclistas que circulen tanto en el mismo sentido como en el sentido contrario al vehículo que se va a adelantar. El conductor del vehículo adelantado. El conductor que advierta que otro que le sigue tiene el propósito de adelantar a su vehículo estará obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada, salvo en los supuestos de giros o cambios de dirección a la izquierda o de parada en ese mismo lado, en que deberá ceñirse a la izquierda todo lo posible, pero sin interferir la marcha de los vehículos que puedan circular en sentido contrario. Está prohibido al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento. Como norma general, el conductor del vehículo que vaya a ser adelantado no está obligado a disminuir la velocidad. Sí estará obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulen en sentido contrario o para cualquier otro usuario de la vía. Los conductores de vehículos pesados de grandes dimensiones u obligados a respetar un límite específico de velocidad deberán bien aminorar la marcha o bien apartarse cuanto antes al arcén, si resulta practicable para dejar paso a los que le siguen, cuando la densidad de la circulación, en sentido contrario, la anchura insuficiente de la calzada, su perfil o estado no permitan ser adelantados con facilidad y sin peligro. En el caso de que estos conductores no puedan ceñirse por completo al borde derecho de la calzada, y sin embargo el adelantamiento pueda efectuarse con seguridad, indicarán la posibilidad de ello al que se acerque, extendiendo el brazo horizontalmente y moviéndolo repetidas veces de atrás adelante o con el intermitente derecho. Adelantamientos prohibidos. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y en general en todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente para poder efectuar la maniobra, a no ser que los dos sentidos de la circulación estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona reservada al sentido contrario. En calzadas de doble sentido de circulación, detrás de un vehículo que ya está adelantando, cuando las dimensiones de dicho vehículo impidan la visibilidad de la parte delantera de la vía al conductor del vehículo que le sigue. En los pasos para peatones señalizados. En las intersecciones con vías para ciclistas. En los pasos a nivel y en sus proximidades. No obstante, dicha prohibición no será aplicable cuando el adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas que por sus reducidas dimensiones no impidan la visibilidad lateral. Tampoco será aplicable dicha prohibición en un paso para peatones señalizado, cuando el adelantamiento a cualquier vehículo se realice a una velocidad tan suficientemente reducida que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de atropello. En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando se trate de una plaza de circulación giratoria o glorieta.
cuando el adelantamiento deba efectuarse por la derecha a los vehículos que paren o giren a la izquierda y en el caso de los tranvías que circulen por el centro. La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que lo indique. En los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel S5, excepto si disponen de más de un carril para alguno de los dos sentidos de marcha y no se invade el sentido contrario. 8.6. Inmovilizaciones. Detención, parada y estacionamiento. Detención es la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir algún precepto reglamentario. Parada es la inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a 2 minutos sin que el conductor pueda abandonarlo. Estacionamiento es la inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación de detención o de parada. El estacionamiento puede tener una duración inferior a 2 minutos. Tanto la parada como el estacionamiento son voluntarios, mientras que la detención es accidental, ya que viene impuesta por necesidades del tráfico, el cumplimiento de señales o normas de la circulación o provocada por alguna emergencia. Normas generales de paradas y estacionamientos. La parada y el estacionamiento se realizarán situando el vehículo paralelamente al borde de la calzada. También se permitirá otra colocación cuando las características de la vía y las marcas viales así lo aconsejen o indiquen. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal forma que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, y deberá hacerse de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible. Cuando el conductor abandone el vehículo, debe tener en cuenta las siguientes precauciones. 1. Parar el motor y desconectar el sistema de arranque. 2. Dejar accionado el freno de estacionamiento. 3. Dejar colocada la primera velocidad en pendientes ascendentes y la marcha atrás en descendentes. Si se trata de un vehículo de más de 3.500 kilos de MMA de un autobús o de un conjunto de vehículos y la parada o el estacionamiento se realiza en una pendiente sensible, su conductor deberá, además de lo citado anteriormente, dejarlo debidamente calzado, bien mediante calzos, prohibido piedras u otros medios no destinados a esta función, o apoyando una de las ruedas directrices contra el bordillo de la acera. Inclinación de las ruedas hacia Centro de la calzada. Ascendente. Hacia el bordillo. Descendente. paradas, estacionamientos y detenciones en Vías interurbanas. Tanto la parada como el estacionamiento de vehículos en vías fuera de poblado deberá efectuarse siempre fuera de la calzada en el lado derecho de la misma y dejando libre la parte transitable del arcén. En autopistas y autovías únicamente se permite la parada y el estacionamiento en las áreas de servicio. La detención por cualquier emergencia está permitida. Vías urbanas y travesías. Cuando se tenga que realizar una parada o un estacionamiento en la calzada o el arcén de una vía urbana o travesía, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo en las vías de sentido único, en las que se podrá situar el vehículo también en su lado izquierdo. paradas y estacionamientos prohibidos. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles, pasos interiores y tramos de vía afectados por la señal túnel. En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos, o en vías interurbanas si se genera peligro por falta de visibilidad, en los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes afecte u obligue a hacer maniobras. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación. En autopistas o autovías, salvo en las zonas habilitadas para ello. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano, así como en las zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos. En la parte izquierda de vías interurbanas.
Cuando exista línea amarilla continua pintada sobre el bordillo. Cuando encontremos la señal R307 parada y estacionamiento prohibido. Estacionamientos prohibidos. En todos los casos descritos anteriormente en los que está prohibida la parada. Y además, en los lugares habilitados como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo autorizado o cuando colocado se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la ordenanza. En zonas señalizadas para carga y descarga. Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de los peatones. Delante de vados señalizados correctamente. En doble fila. Paradas o estacionamientos en lugares peligrosos. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a 3 metros o en cualquier caso cuando no permita el paso de otros vehículos. Se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos. Se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de vehículos, personas o animales en un vado señalizado correctamente. Se efectúe en las medianas separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico. Constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico. El estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga durante las horas de utilización. El estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor. El estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público señalizada y delimitada. El estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a los servicios de urgencia y seguridad. Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención preferente, específicamente señalizados. Inmovilización del vehículo por emergencia. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizar en la calzada, los conductores, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptarán las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible, debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que sea factible, es decir, apartando el vehículo al arcén e incluso en la mediana. Sin perjuicio de encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y cuando proceda las luces de posición, en tanto se deja expedita la vía, todo conductor deberá emplear los dispositivos de preseñalización de peligro reglamentarios. Tales dispositivos se colocarán a 50 metros y visibles a 100 metros. Si la calzada es de doble sentido de circulación, se colocarán uno por delante y otro por detrás del vehículo. En calzadas de sentido único o de más de un carril por sentido, se colocará un solo dispositivo de peligro situado a la misma distancia que lo expuesto anteriormente. Si fuera preciso pedir auxilio, se utilizará el poste de socorro más próximo, si la vía dispone de ellos. En caso contrario, podrá solicitarse de otros usuarios, sin que ninguno de los ocupantes del vehículo pueda transitar por la calzada. El remolque de un vehículo accidentado o averiado solo deberá realizarse por otro específicamente destinado a este fin. Excepcionalmente y siempre en condiciones de seguridad, se permitirá el arrastre por otros vehículos, pero solo hasta el lugar más próximo, donde pueda quedar convenientemente inmovilizado y sin entorpecer la circulación. En ningún caso será aplicable dicha excepción en las autopistas o autovías. 8.7. Marcha hacia atrás. No maniobra básica. La marcha atrás no se considera maniobra básica de circulación, sino parte integrante de otra maniobra que lo requiera, como es la parada, el estacionamiento o el inicio de la marcha. El recorrido hacia atrás como complemento de una de esas maniobras no puede ser superior a 15 metros ni invadir un cruce de vías. Está prohibido circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha. En este caso, se podría realizar marcha atrás, incluso invadiendo cruces de vías. Este recorrido, marcha atrás, siempre deberá ser el mínimo indispensable. Está prohibida la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas. Ejecución de la maniobra.
La maniobra de marcha hacia atrás deberá efectuarse lentamente después de haberlo advertido con la correspondiente luz de marcha atrás, si dispone de la misma, o en caso contrario, extendiéndose el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás y de haberse cerciorado, incluso apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona, si fuera necesario, de que por las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no va a constituir peligro para los demás usuarios de la vía. Igualmente deberá efectuar la maniobra con la máxima precaución y detendrá el vehículo con toda rapidez si oyere avisos indicadores o se apercibiere de la proximidad de otro vehículo o de una persona o animal, o tan pronto lo exija la seguridad, desistiendo de la maniobra si fuera preciso.